Jueces, capítulo 6, del verso 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, desde el verso 11, Jueces 6, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Lo primero que quería mostrar en esta parte del mensaje o del ejemplo de Gedeón, una persona que oyó la voz de Dios, como venimos mirando por las Escrituras, oyó la voz de Dios y comenzó a hablar con el Señor. Notemos que la Escritura dice el ángel de Jehová, después dice Jehová, para que nosotros entendamos por la Escritura de que cuando habla del ángel de Jehová está hablando de cuando Dios se aparece en una forma como de un ángel, la apariencia de un ángel, pero es Dios mismo. Lo mismo que cuando van a hablar con Abraham para sacar a Lot de Sodoma. Amén. Lo mismo que cuando le habla el ángel de Jehová al padre, no me acuerdo, el padre de Sansón, y encontramos el ángel de Jehová. Amén. Esto es para entender un poco. Ahora, el problema era con Madián aquí, y los madianitas eran un ejército mercenario, lo mismo que los filisteos. Cuando ellos invadían un lugar no perdonaban nada, como hizo este ejército de Hamás, que todos lo vieron por televisión. Entraron a la tierra de los israelitas y le mataron a las criaturas delante de ellos, los despedazaron. Hay cosas que se van a ver dentro de algunos años, no lo pueden mostrar ahora. Por eso uno de los testimonios de una persona que estuvo ahí y estuvo también llevada prisionera, dijo que lo que muestra la televisión es un 1%. Hay cosas que no se pueden mostrar, porque lo que ellos hicieron fue algo muy macabro, personas de mucho odio. Entonces eso es lo que muestra la Escritura, cuando un pueblo invadía a otro pueblo y no tenía que dejar nada, no tenía que perdonar a nadie. Por eso la Escritura aún nos dice, no sé si en la carta de Jeremías, dice, estrellarán a tus mujeres y a tus niños, dice, contra las rocas. Bueno, este es un enemigo, ¿ve? Este es un enemigo. ¿Un enemigo de quién? Un enemigo del pueblo. Por eso Dios nos dice a nosotros que nosotros atesoremos su palabra, si oyeres su voz. Y encontramos en la Escritura, por cuanto has oído, si oyeres mi voz y pusieres por obra mi palabra, así se lo dijo a Josué, nunca se aparte este libro de la ley. Meditarás en él, rumiarás continuamente en él, de día y de noche. Y entonces será prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Amén. En el capítulo 7 de Jueces, si lo tenemos ahí abierto, creo que en el verso 12, lo buscamos con la vista, 7:12,
Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena. ¿Tantos eran? Bueno, así invadían, como langostas. Se llevaban absolutamente todo. Amén. La invasión era total y todo lo que encontraban y les servía se lo llevaban. Y lo que no servía o le era de mucho peso, lo mataban. No dejaban a un enemigo a espalda de ellos. Allí estaba este joven Gedeón. Él estaba, dice, guardando parte de la cosecha, porque por el terror que había a los enemigos, los israelitas habían empezado a hacer cuevas en las rocas para esconderse de los enemigos. ¿Por qué lo hacían? Porque habían desobedecido a Dios. Dios le dijo, vas a entrar a una tierra donde hay mucha idolatría, pero no toques nada, extermina, apártate, no le temas a los dioses ajenos. Así como Dios nos dice a nosotros, miren, allí está el mundo, pero no lo amen, porque el mundo no ama a Dios, entonces ustedes no amen el mundo, pero tenemos que estar en el mundo, Señor, pero no lo amen. Sí, pero ahí hay tesoros que nosotros podemos utilizar, pero no lo amen. Por eso empieza desde el capítulo 6, verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas 7 años. Y nosotros encontramos cómo Dios castiga, cómo Dios disciplina, como siempre, de una manera o de otra. Israel tuvo 2 disciplinas que si no lo contara la Escritura nosotros no nos daríamos cuenta. Porque Dios un día los empobreció y les dijo, yo te entregué en mano de tus enemigos. Y otra vez los enriqueció. Cuando los enriqueció le dijo que la fortuna que ellos iban a tener le iba a ser por lazo y por tropiezo para que se descubra lo que hay en tu corazón. Si no lo dijera la Escritura, nosotros no podríamos hacer un énfasis así. Por eso cuando nuestro hermano, no sé si ayer recordaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, antes de decir eso, en el verso 13 del capítulo 4 de Filipenses, dice que el Señor le había enseñado al apóstol Pablo a tener hambre, a tener necesidad, a tener abundancia y a estar en escasez. ¿Cómo que este hombre aprendió? En la abundancia a tener el mismo temple, en la escasez el mismo temple, el mismo servicio, la misma gana, el mismo amor por el Señor. ¿Cómo logró esa estabilidad? Entonces después dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo y por todo he sido enseñado. ¿Quién enseña? Dios. Por eso cuando se sacó de contexto lo que dijo un día el pastor Juan diciendo, si lo que yo tengo no sirve para la obra del Señor, no sirve para nada. Pero estaba hablando acerca de esto. Amén. La pregunta es, ¿qué hizo con tanta riqueza el apóstol Pablo? A los corintios le dice, yo estoy dispuesto a gastar todo y aún yo mismo me gastaré por la obra del Señor. Cuando habló de lo que estaban con él, diciendo, estas manos me han ayudado para sostenerme a mí y a todos los que están alrededor mío. Como pobre enriqueciendo a muchos, terminó en una cárcel pidiendo un capote que había dejado en Troas. Dios es malo porque descubre nuestros corazones. Dios es bueno, Dios nos ama, por eso nos descubre, para que nosotros nos veamos, porque tenemos muy poco tiempo, parece, para vernos. Entonces Él nos tiene que mostrar por amor, porque Él no quiere como nosotros somos, no nos quiere así. Él nos quiere a la imagen de su Hijo. Él ama a su Hijo y lo demostró y quiere que nosotros también amemos a su Hijo.
y nos moldemos a su imagen. Por eso cuando cantamos, Cristo es precioso, ¿no le agradará a Dios? Amén. Si yo me identifico con el Señor, ¿cómo no vamos a agradar a Dios? Amén. Bueno, así eran los madianitas, innumerables. Dios lo había entregado 7 años en manos de ellos, y la mano de Madián, seguimos en el verso 2, prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas, lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente, miren la cantidad, se unían para hacer lo malo, para sacarle las cosas. Subían, los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos, sus camellos, eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa del Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Dios, es lógico. Amén. En esta condición, ¿quién no clama? Se acordaban de Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, que es lo que siempre Dios hace. Y muestra a Dios de esta manera que no desampara a su pueblo. Envía a alguien para que le hable su palabra, para que le comunique el pensamiento de Dios. El cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido ¿a qué? A mi voz. Si oyeres hoy su voz. Por eso la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gedeón estaba allí guardando para que porque eso se sabía, cuando venían los enemigos, su familia, o por lo menos él y su familia, tengan alimento. ¿Por qué? Porque los enemigos iban a invadir cuando la cosecha esté lista. Era tal la desesperación o la frustración que tenía, que cuando no se dio cuenta que era Dios que le estaba hablando, y le dijo, pero ¿dónde están las maravillas que nos han contado de Dios? Me hace acordar cuando Simeón comienza a hablar con el Señor. Y Dios continúa hablando con él. No nos sacó de tierra de Egipto, ¿cómo nos ha desamparado? Quizás los niños no conocen la historia y le tenemos que comentar. Porque más de uno sabía de que se habían entregado la idolatría. Habían hecho cosas que no tenían que hacer. Pero este hombre estaba obrando de diferente manera. Dios había encontrado una persona que le podía oír y que podía sacar a Israel de esta situación. Entonces, como este hombre conocía del potencial que tenía el enemigo, de la cantidad que era, cómo él iba a dirigir un ejército, cómo él, siendo una persona de campo, siendo un pobre hombre de campo, iba a dirigir a la nación de Israel o al ejército de Israel. Entonces, Dios le dice, ve con estas tus fuerzas, ve con lo que tienes. A veces nosotros pensamos que tenemos que tener toda la sabiduría, toda la inteligencia. Tenemos que tener toda una capacidad sobrenatural en las Escrituras para estar en nuestro puesto, dar un paso adelante. Y Dios le muestra que no es así. Ve con esto, con estas ganas que estás haciendo. Porque Él no hacía como los demás, bueno, que venga el enemigo y se lleve todo. Bueno, está bien, si son innumerables, nos van a sitiar y seguro que nos van a sacar todo. No, estaba trabajando, estaba haciendo algo.
El perezoso anhela, desea pero no alcanza. Y a veces solamente lo echamos a lo material, porque en lo material por ahí somos exitosos. Pero la Escritura no está hablando acerca de lo material, sino que el perezoso espiritual desea cosas espirituales, pero no quiere trabajar. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, como este hombre no solamente estaba pensando o deseando de que cuando el enemigo terminara su trabajo a él le quedara guardado, porque lo había guardado. A los otros quizás que no trabajaban, ni ocultaban, ni guardaban, no, los iba a dejar secos, pero él iba a tener para su familia. Entonces Dios le dice, como mirando el corazón de él, ve con esta tu fuerza. Vamos a parafrasear esa palabra. Te estoy enviando yo. ¿Son innumerables? Amén. El apóstol Pablo, cuando nos explicó a nosotros en Efesios capítulo 6, hablando de potestades, gobernadores de las tierras, habla de innumerables. Pero si Dios está con nosotros, nadie nos puede tocar. Y no necesitamos tener la fuerza de Sansón, ni la sabiduría de Salomón. Necesitamos creerle a Dios, creer a Dios. El relato después es tremendo porque le pide señales, que quería estar bien seguro, bien seguro. Y a veces somos así, pero era difícil estar en los pies de Gedeón, enfrentar a un ejército tremendo. La historia del ejército y el enfrentamiento con Gedeón es tremenda, es apasionante. Yo, si fuera una persona de cine, yo haría una película extraordinaria con Gedeón y su ejército. Hemos leído, sus camellos eran innumerables, como la arena. ¿Hasta dónde se vería? Las carpas, el campamento, ¿hasta dónde? Hasta donde se pierde la vista, acampando. La historia dice que Dios comienza a probar al pueblo porque el ejército era de 32,000 hombres, valientes. Pero Dios comienza a hablarle, no al ejército, le habla al hombre que él eligió y le dice, mira, anda a decirle que el que tema y se estremezca, como diciendo, el que tenga algo para hacer en casa y sienta otra cosa que por ahí tiene que atender, decirle que se vuelva a la casa. Se volvieron 22,000. Que esas son las cosas que Dios a veces nos habla a nosotros y nos dice como si nos estuviera dando una libertad para hacer otra cosa. Pero Dios está descubriendo nuestro corazón. No es que nos está engañando. A Balaam le dijo, después de decirle que no se mueva, que no le haga caso a Balac, que no vaya con ellos, él agarró porque vio las monedas, vio lo que le estaban ofreciendo y le dijo, quédense en otro día más. Yo esta noche voy a consultar con Dios nuevo. Ya te dijo que no, Dios no cambia. Entonces Dios le dijo, anda. Ya, esa es la voluntad permisiva de Dios. Anda. Pero vas a decir lo que yo ponga en tu boca. Así fue. El que tema y se estremezca, que se vaya. El que quiera estar en otro lugar, que se vaya. Eso quería decir. El que desee estar en otro lugar y no en la batalla, dentro del ejército, con sus hermanos, de parte de Dios, que se vuelva a su casa. Se fueron. Habrán dicho, bueno, esto fue por mandato de Dios. Dios dijo que si yo tenía algo que hacer, que me fuera, que Dios me dijo así. Todavía es mucho el pueblo, le dijo a Gedeón, llévalos a las aguas. Mire, eso de que yo te los probaré, yo te lo voy a seguir probando, porque el que prueba es Dios. Nosotros no podemos probarnos uno a los otros. Eso no sirve para nada. Lo que sirve es lo que Dios hace. Donde hay resultado es cuando nosotros somos probados por Dios. Llévalo a las aguas, yo te los probaré. Estos pasajes a mí
me dieron mirar diferente las Escrituras, para darme una seguridad y una calma. Porque es Dios en el asunto con todos nosotros, con los que vienen, con sus hijos y con sus nietos, y si es Dios. Y le dijo, el que ama las aguas como un perro, a ese sepáramelo para mí. El que no descuide sus armas, el que no deje su espada ahí en la playa para ir a tomar agua. El que cierre sus ojos cuando esté tomando agua, a ese no lo elijas. 300. 32.000, quedaron 300. ¿Cómo era el ejército de los madianitas? Lo mandó con una jarra y una antorcha a pelear, mostrando que la victoria se la iba a dar, porque ellos habían creído en Dios y no por su fuerza, ni por su inteligencia, ni por su sabiduría, ni porque son muchos, sino porque habían oído la voz de Dios. Dice que hubo una victoria tremenda. ¿Cómo habrá sido ese día? No lo sé. Seguramente si fuera yo una persona, un director de cine, hoy en día con esos arreglos de computadora se podría hacer una buena toma de ese ejército. Yo no sé cómo hicieron para rodear con 300 hombres y cada cuánto estaban uno del otro. A veces nosotros nos hacemos como que rodean una manzana. ¿Una manzana? Los camellos que ellos tenían no caberían en una manzana. Bueno, estaban en el parque, no caberían ahí. ¿Cómo hicieron para rodear con 300 hombres todo el campamento? ¿A dónde Dios los puso? La Escritura dice que por eso el que coloca los miembros en el cuerpo es Dios, para que cumplan una función que es eficaz. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vamos a hablar acerca de otros valientes que crecieron y estaban en un ejército tremendo que era el ejército de David. Segunda de Samuel, capítulo 23. No se duerma que ya va a estar la comida. Ayer me preguntaban los chiquitos si las mesas que estaban preparadas eran para después comer todos juntos. Bueno, quizá cuando refresquen un poquito los domingos podemos terminar así, amén. La mayoría de nosotros por ahí. Segunda de Samuel. Es uno de los pasajes preciosos para meditar. 23:8, donde como título la mayoría de las correcciones que tiene la Escritura es los valientes de David, amén. Estuvimos hablando de un valiente que es Gedeón, algo tremendo, un primer juez de Israel. Dice así en el verso, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. En José Basabet, el Tacumonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Cuánto? 800. Yo le dije a ustedes, ¿cómo Dios permitía tantas muertes? En sus propósitos de conquista y demostrar, Dios permitió muchas cosas. Ahora, nosotros podemos divagar en tantos pensamientos. Un día Dios va a decir, levántense. Y se van a levantar estos 800 hombres a testificar delante de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Los va a poner a todos delante de Él. Y les va a preguntar si era justo lo que había acontecido en ese día y en ese año. Y todo nuestro pensamiento y razonamiento, ¡pum!, al suelo. Él le dijo a uno de sus siervos, le dijo, yo soy Dios de vivos. Todo está vivo delante de Dios. Recién hemos cantado, es Él el que da aliento y vida. Ninguno de nosotros puede hacer una cosa así. Amén. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Esto ya había ocurrido, esto ocurrió también con David, cuando Goliat
desafiaba, porque esto se hacía así a veces, porque a veces se sitiaba directamente la ciudad, o salía un paladín, como este filisteo que era extremadamente grande, aparte una persona de guerra desde su niñez, teniendo todas las habilidades, y era un hombre grande, muy grande, tanto que es un gigante. Cuando la palabra habla de gigantes, habla de personas de 3 metros de altura. En algunas partes del mundo todavía tenemos gigantes acá en esta tierra. Entonces no es de extrañar de que había gigantes. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra cultura, cuando se habla de gigantes, nosotros vemos los dibujitos y eran, 20 metros de altura, 30 metros de altura. La Biblia no dice eso. Tenía una cama de 3 metros, uno de estos gigantes. Los de la NBA, 2 metros, 2 metros 20. Hay personas en otros lugares. Después búsquelo en Google los gigantes que aún todavía viven. Creo que hay un japonés, hay un tailandés, hay varios. Mujeres también. Hay una mujer grande, como 2,80, casi 3 metros de altura. Amén. Esto para explicarle que cuando la Escritura habla de gigantes, y habla de más grande que yo. Amén. Habla de más grande que yo. Cualquiera es más grande que yo. Uno de 80 ya es un gigante para mí. Se imagina uno de la NBA, 2 metros ya es, para mí, 2 metros 50 ya es 3 metros. Teniendo una lanza en la mano, lo desafiaban, el pueblo de Israel se iba para otro lado. Pero nosotros encontramos en el relato que David dijo, ¿cómo? ¿Quién es este incircunciso que viene a desafiar al ejército de Israel? El ejército del Dios viviente. Déjenmelo a mí. Y era un pastor que andaba pastoreando ovejas, cuidándole las ovejas de Isaí, su padre. Sus hermanos eran más grandes y eran hombres de batalla. Y ninguno de sus hermanos había ido a desafiar o a presentarle pelea a Goliat. Bueno, esto los filisteos también habían hecho en este tiempo. Habían hecho una cosa así. Desafiaron al pueblo de Israel. Israel no quería entrar en batalla, como diciendo, a ver, manden uno para que pelee con nosotros. Goliat en ese tiempo le dijo, mirá, si vos me vencés, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Pero si yo te venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos. David le dijo, hoy te voy a cortar la cabeza. Amén. Estaban reunidos y se habían alejado los hombres de Israel. Que era Eleazar, hijo de Dodo, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Esto sucedía. Si nosotros leemos la mitad del versículo, podemos estar, gloria a Dios, qué tremendo. Una persona, lo llevamos a este tiempo, allí en Efesios capítulo 6 termina diciendo, hablando de la armadura de Dios, el apóstol Pablo dice, la espada del Espíritu, sobre todo, tomen la espada del Espíritu. Y este hombre, todos se habían retirado, decidió él, como cuando recordamos a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Dios estaba con él, la victoria era segura. No era fácil, seguro, pero todos se habían retirado. Agarró su espada y los enfrentó. Les ganó. Esto de que se entumeció la mano, como que se acalambró, pero no quería soltar la espada y la espada se le pegó en la mano. Pero si leemos la mitad del otro versículo, nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Es como aquel que hace llover. Uno es el que hace llover y todos los demás se refrescan después. Vienen a donde está la lluvia. Vinieron a recoger nadie lo ayudó en la batalla. Se habían retirado, pero vinieron para buscarlo, a saquear a los enemigos, que es lo que comúnmente se hacía. En elección, si Dios lo permite, yo quiero ser una persona que se le pega la espada en la mano. Si Dios me lo permite. Yo no quiero que el pueblo entre en una batalla
y que yo solamente aparezca para disfrutar la victoria que obtuvo el pueblo. Yo quiero participar, amén, de eso se trata. Por eso, ¿por qué se permite? ¿Por qué Dios permitió estos fragmentos que quizá en algún momento no servían para nada? Esta clase de ejemplo, ¿para qué? Para exaltar a una persona, para que quede registrado el nombre de una persona y exaltarlo. No, para mostrar que lo que Dios puede hacer con un hombre que le obedece, con un hombre que confía en Él, con una mujer que confía en Dios, que utiliza bien la palabra de Dios. ¿Quién hubiera pensado? ¿Sabe cuánto habla de aquellos que entraron en guerra? Por eso no tenían que perder su escudo. Las espadas se le caían de la mano. La sangre que patinaba en sus manos hacía que la espada se deslizara, se le saliera por los grandes golpes. ¿Cuánto puede resistir una persona peleando? ¿Cuánto tiempo? 2 horas, 3 horas. Se le pegó. Usted no sabe cuándo se le va a pegar la palabra de Dios en su corazón y en su boca. Dios le dijo a uno de sus siervos: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Este hirió, dice, a los filisteos hasta que se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Y allí pone su firma a nuestro Dios. Amén. Pone su firma a nuestro. En aquel día Jehová dio una gran victoria. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Precioso el relato. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Otra vez los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Qué hacían los filisteos? ¿Qué hacían los madianitas? Se llevaban toda la cosecha, todo. Y este sabía, por eso los demás corrieron, porque si no le daban todo, los mataban. A nosotros nos hace recordar lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Habla la palabra, lee la palabra, enseña la palabra, no descuides el don que hay en ti. Esfuérzate, sé valiente, confía, trabaja, retén lo que tienes, que tu aprovechamiento sea notorio y ayudes a los demás. Un buen soldado de Jesucristo. Este sabía, también como Gedeón, que si no defendía, se iban a llevar toda la comida. Tanto trabajo, que eso tenemos que fijar. No estamos pasando calor acá adentro. Esto va a ser de balde. No pasamos frío nosotros. Va a ser de balde. No hemos pasado problemas, dificultades, tantas cosas de balde. No. Nuestro campo de lenteja, nuestra familia, nuestros hermanos, la iglesia, este sector, nuestro campo de lenteja. ¿Sabe cuántas veces el enemigo quiso rodear y derribarlo o llevarlo, sitiarlo? ¿Sabe cuántas veces sitió el lugar y no dejó entrar la comida? ¿Sabe cuántas veces contaminó el agua? ¿Sabe cuántas veces sitió su hogar? ¿Sabe cuántas veces quiso sitiar su familia, su matrimonio, sus hijos, su pequeño campo de lenteja? Los demás corrieron y a veces como los demás corren, yo también me voy a esconder. Pero este tenía una espada. Y no sé si habrá oído lo que le dijo a Gedeón. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de oírlo. Es que todo un ejército viene. Con esta tu fuerza y con esa tu espada. A Moisés le dijo: ¿qué tienes en la mano? Era un bastón, era un palo. Extiéndelo. Y cuando lo extendió, el mar se abrió. Era el alimento para todo un pueblo, todo un ejército. Todos los que se habían ido,
lo vieron que él se metió en el campo de lenteja y salió a pelear. Cuando yo escuché el primer relato de este hombre, ¿cuánto habrán dado vuelta? Lo despedazaban. Goliat, cuando lo vio a David, le dijo: ¿qué soy, un perro yo? ¿Que vienes con palos y piedras? Te voy a aplastar como una hormiga. ¿Qué habrá pensado el ejército que salió un solo hombre a defender el campo de lenteja? ¿Qué habrá pensado su esposa, sus hijos? ¿Qué habrán pensado los que estaban a los costados, subidos arriba de las montañas mirando? Lo despedazan. Los venció porque Dios estaba con él. Defendió su campo de lenteja. ¿Por qué tiene que venir cualquier enemigo y derribar lo que Dios está edificando en tu corazón, en tu mente? Es el alimento para tu vida. Es el almacén donde vas a poner todo ese alimento que va a sustentar a tu familia, que va a sostener a los débiles, que va a alentar a aquellos que están sin ánimo. Es el alimento que van a necesitar aquellos que van a venir con hambre y sed de justicia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No es en vano. Estamos acá para defender algo de la mano del Señor. Amén. Es el alimento para nosotros, es el alimento para nuestros hijos, el alimento para nuestra familia. Por eso Jesús se presentó como el pan de vida, porque en ese tiempo, como en todos los tiempos, el pan representaba eso, el pan para el mundo, el pan para la gente, el pan para la familia. Entonces Él se presentó como el pan, como lo que todo hombre, todo niño, todo joven, toda familia necesita. Amén. No decimos nosotros cuando nace una criatura y tiene los bienes, por lo menos tiene un techo, tiene abrigo en su hogar. Dice, este nació con el pan debajo del brazo. Como diciendo, a este no le va a faltar nada. No sé lo que habrá pensado este hombre. Quizás fue un arranque de locura, como decimos nosotros, de fanatismo. Pero vemos que en ese arranque que parecía una locura, defendió algo que no cualquiera estaba dispuesto a defender. Amén. Como decía nuestro hermano Hernán, yo con los años que tengo no sé si agarraría una bicicleta. Ayer decía él, yo no sé, dice, en algo me tenía que venir. Agarro la bicicleta y me voy. Yo doy gracias a Dios de que no lo estoy inventando, que todos nosotros lo hemos oído. Amén. Eso puede hacer Dios en un hombre. Eso puede hacer la palabra de Dios en un hombre, en una persona. Entonces lo que estamos leyendo no es ninguna locura. La espada se puede pegar en nuestra mano. La espada se puede pegar aquí en nuestra mente. La espada se puede pegar aquí en nuestro corazón. Hablad verdad los unos con los otros. Defendamos este campo de lenteja que tenemos, que es el alimento no solamente para ahora, sino para lo que resta del viaje. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No más. Que Dios le bendiga. Gracias, muchísimas gracias por orar por mí. Gracias, es una bendición hermosa. Anoche, después del malestar que tenía, hablé con dos personas. Primero con un hermano y después con una hermana, hablando del mismo malestar. Gloria a Dios. Yo no sé si eso me calmó, como diciendo, no era el único. Pero estuvimos aquí y hemos salido mejor de lo que hemos entrado. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a participar. Mientras yo estaba ahí en la puerta, porque como vieron había cantidad de mosquitos ahí, y es el sitio donde que más calor hace, y yo los veía entrar. Yo no me pongo melancólico con esto, pero le hablo de cosas que suceden en la familia. Cuando hay una invitación y va llegando la familia, y capaz que el que hizo la invitación no dice nada, pero él está esperando hasta el último. Y a veces hasta no le pone más brasa o no le pone más fuego, pero porque lo quiere hacer más lento, porque faltan llegar.
Y cuando llega la mayoría o está llegando ya el último o le avisa que está llegando, se siente tranquilo, entonces arrima más fuego. Amén. Creo que nadie se va a poner contento, ni feliz, ni va a estar saltando para todos lados cuando hay alguien que él está esperando y no viene y cuando sabe que no va a venir. Que Dios tenga misericordia de mí y siempre me dé fuerza y ánimo para estar en medio de ustedes y hacer lo que tengo que hacer. Amén. Nos vamos a preparar para esto y yo quiero que mediten nomás, mediten en la palabra de Dios. Yo no quisiera que nadie, ninguno de nosotros se acerque a la mesa de una mala manera. Meditemos lo que vamos a hacer. Meditemos, vamos a participar. Jesús dijo, hagan memoria de esto. Examínense y participe. Si no participa, Dios se pone mal. Es como entrar en la casa, sentarse a la mesa y no querer comer. Entonces el padre de familia le va a decir, ¿por qué no comes? No, porque me siento mal. ¿Por qué te sentí mal? Porque te tengo que pedir perdón. Bueno, pedime perdón y después comé. Eso es lo que dice la Escritura. Examinaos a vosotros mismos. Examínese cada uno y coma del pan, porque no se va a examinar para no comer. Examínese para poder participar correctamente. Amén. Es lo que Dios nos da a cada uno. Su misericordia no tiene límites. Es como su amor. Amén. Gloria a Dios. Meditamos. Vamos a cantar. No se pare todavía.